Bueno, pues bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a ir empezando. Rubén Manso se va a incorporar en un momentín. Anda con atasco, esto tampoco que sea tan extraño, en Madrid. Con lo cual, nada, en breves momentos estará con nosotros y empezaremos. Juan Ramón Rayo, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Muchísimas gracias. Vamos a intentar hablar de las recetas. Es un momento un poco peculiar, porque las recetas que necesita España, después de los políticos que yo no sé si necesita España, no sé muy bien qué tipo de mejunje vamos a conseguir hacer. Pero vamos a intentar hablar de esas recetas económicas que necesita una España, Juan Ramón, corrígeme si no es así, que yo creo que empieza a entrar en una senda muy clara de desaceleración. Si miramos los indicadores económicos que debería estar mirando, y de hecho está mirando, otra cosa es que los esté negando el propio Ministerio de Economía, vemos cosas muy raras. Vemos cómo se está desacelerando el indicador de producción industrial, cómo se desacelera el indicador de producción de la construcción, cómo se desacelera el indicador de confianza del consumidor, el indicador de confianza de los empresarios. Y mientras, pues sí que es verdad que sistemáticamente no hace más que decírsenos no pasa absolutamente nada. Todos tranquilos, no pasa absolutamente nada. Los papeles que se han remitido a Bruselas, la actualización del programa de estabilización, bueno, pues marca unas cosas un tanto extrañas. Resulta que se da una senda de obtención de recaudación por impuestos que asciende en el año 2022 a más de 95.000 millones con respecto a la cifra actual. No se sabe muy bien exactamente dónde los van a sacar y se está fiando todo a eso. Es decir, parece que hay una capacidad ilimitada de gasto porque hay una capacidad de ingreso absolutamente ilimitada. Y mientras se nos dice que por impuestos, por subidas de impuestos, solo, muy entre comillas esto del solo, pero bueno, que serían un poquito más de 5.600 millones más 3.700 por vía de cotizaciones. Juan Ramón, la primera pregunta, y te abro además tiempo para que lo expongas. Yo no sé si estos son las bases reales para los próximos 4 años. Yo no sé si son las bases que necesita realmente España y, sobre todo, ¿qué necesita España desde el punto de vista económico a partir de ahora? Bueno, hombre, podríamos empezar con un peaje de congestión para desatascar la ciudad y que no hubiese estos problemas, ¿no? El peaje manso. Sí, el peaje manso. No, bueno, fuera de bromas. A ver, claramente el Partido Socialista tiene un modelo muy definido hacia dónde quiere llevar España, que a muchos incluso les puede gustar, pero creo que no son conscientes de lo que supone, que es acercarnos fiscalmente a Europa. Esto es algo que está expuesto en el programa electoral del Partido Socialista, fundamentalmente equiparar los ingresos públicos de España sobre el PIB a la media europea. Como sabréis, lo habréis escuchado en varias ocasiones, porque tanto PSOE como Podemos lo repiten insistentemente, España y la Unión Europea tienen una brecha recaudatoria de en torno a 7 puntos del PIB, que son más de 70.000 millones de euros, casi 80.000 millones de euros. Entonces, el Partido Socialista, evidentemente, se frota las manos. Ha funcionado, ¿eh? El peaje manso ha funcionado. El peaje ha funcionado. Disculpadme. Nada, hombre. Venía de la facultad y he pillado un atasco espectacular en la A2. Muy bien, nada, estábamos comentando la dirección económica en la que se está orientando España bajo el mandato del Partido Socialista, que es claramente equipararnos, como decía, fiscalmente a Europa. Esto supone, ya digo, aumentar la recaudación en términos estáticos en 80.000 millones de euros. Es decir, si hoy tuviéramos que tener la presión fiscal, los ingresos públicos sobre el PIB de Europa, tendríamos que recaudar 80.000 millones de euros más de los que recaudamos. Estas cifras se repiten mucho desde el PSOE y desde Podemos porque, evidentemente, son partidos que defienden un Estado mucho más grande, un Estado mucho más redistributivo en el peor sentido de la palabra, es decir, de quitar a unos para dar a otros y entre medias crear redes clientelares y de dependencia hacia el poder estatal. Y desde luego que alguien diga que hay 80.000 millones de euros más para gastar, pues a todos aquellos que pueden ser beneficiarios de ese gasto adicional, ya sea empleados públicos, ya sea beneficiarios de transferencias estatales, ya sea contratistas de la administración, pues todo eso suena muy bien. Que es, en definitiva, la forma de comprar votos en diferido, ¿no? Te prometo que te daré una cantidad de dinero que se la voy a quitar a los ricos, porque la idea de fondo es que estos 80.000 millones de euros saldrían de los ricos. Pero si ciertamente nos queremos, yo no quiero, pero es lo que propone el Partido Socialista, equipararnos fiscalmente a Europa, eso significa también que las clases medias, y a veces tenemos un concepto muy extensivo de clase media, aquí estoy hablando de personas
que ingresan entre 15.000 y 40.000, 45.000 euros anuales. Las clases medias, ese grupo de población, tendrían que pagar muchísimos más impuestos. ¿Cuánto es muchísimos más impuestos? Bueno, según al país europeo al que nos queramos acercar, entre 4.000 y 8.000 euros al año adicionales por familia. Entonces, eso es lo que supone equipararnos fiscalmente a Europa y es hacia donde vamos. No hay manera de recaudar lo que el Partido Socialista quiere recaudar a medio o largo plazo sin saquear, sin sangrar mucho más a las clases medias. De hecho, las clases medias españolas tributan en proporción bastante menos que las europeas. ¿Por qué? Porque conforme aumentas la recaudación del Estado, necesariamente tienes que succionar más al conjunto de la población. No puedes extraer el 100% del PIB de unas clases altas que pueden manejar el 20 o el 25%. Eso está limitado ahí. Por tanto, si quieres extraer más, tienes que ir bajando y tienes que ir incluyendo a más gente. Entonces, frente a ese modelo, creo que hay que ir en otro diametralmente opuesto, que es no solo bajar impuestos, que esa es la parte sencilla o aparentemente sencilla, sino desarmar el Estado. Es decir, devolver ámbitos de responsabilidad sobre sus vidas a los ciudadanos para que puedan gestionar su propio dinero y puedan escoger qué hacer con ese dinero en servicios que hoy monopoliza el Estado. Eso en términos de bienestar. Luego podemos hablar en términos de eficiencia o de dinamismo económico, qué reformas regulatorias serían necesarias para nuestro país. Pero desde luego, en términos de crecimiento del Estado, de recaudación, de sistema fiscal y sistema de gasto, la dirección hacia la que no debemos ir es la dirección de un Estado muchísimo más grande. Y termino ya simplemente con una reflexión. Porque muchas veces cuando pensamos en equipararnos a Europa, pensamos en equipararnos con Dinamarca, con Suecia, con Finlandia, que son países con renta per cápita más alta, con sistemas de bienestar muy discutibles, pero que en todo caso en muchos ámbitos funcionan mejor que el nuestro y puede parecer atractivo. Pero si aumentáramos la presión fiscal española de manera muy sustancial, nuestra referencia, nuestro espejo, no sería ni Dinamarca, ni Finlandia, ni Suecia. Sería Italia, sería Grecia o sería incluso Francia, el Estado más grande de toda Europa, donde, fijaos el nivel de armonía social que existe, que el segundo mayor partido de Francia es la extrema derecha y el tercer mayor partido es la extrema izquierda y cada 2 por 3 están incendiando las calles debido a la insatisfacción. Por tanto, ese es un modelo hacia el que debemos evitar ir a toda costa. Rubén Manso, la misma pregunta, que es el tema de la charla ¿qué recetas necesita España? Y meto otro dato en la coctelera. Habíamos comentado todas esas ansias de subidas de impuestos que se nos están anunciando, que además van con un baile de cifras que si alguien buscaba algún tipo de estabilidad jurídica, pues que vaya buscando otro país, porque unos te lo cifran en 26.000, cuando miras los documentos se elevan hasta 95.000, pero meto otro dato en la coctelera. Nosotros estamos en estos momentos rondando ese 100% de deuda sobre PIB. Si miramos ese programa de estabilidad que se ha enviado a Bruselas es maravilloso, porque mientras se sigue saqueando fiscalmente, mientras se sigue incrementando el gasto, se amortiza deuda, el milagro del pan y la deuda. Pero lo cierto es que nosotros, la última crisis, independientemente que sea parecida, distinta, tal, de factura, la emprendimos con un 40% de deuda sobre PIB. Nos vamos a meter en la próxima crisis con un 100% de deuda sobre PIB. Las recetas que necesita España son las que se nos están poniendo en estos momentos por parte del Gobierno ya encima de la mesa. ¿Es la antítesis? ¿Qué es lo que plantea Rubén Manso? Yo creo que es la antítesis. Yo creo que los asistentes pues van a ver que don Juan Ramón y yo coincidimos en muchas cosas, en muchas. Es la antítesis. Yo creo con don Juan Ramón que hay que reducir Estado, que hay que devolver ámbitos de responsabilidad a las familias o a los particulares, a los ciudadanos, y por lo tanto que tenemos que reducir el Estado, reducir los impuestos y, lógicamente, si reduces impuestos tienes que reducir gastos. Es un absurdo, ¿no?, el que se nos intenta vender, precisamente por lo que ha dicho el señor Rayo, ¿no? Subo los impuestos y al final, como decía Bertrand de Jouvenel, lo que estamos es en un juego en donde las clases medias, en un sentido bastante amplio, creemos todos y cada uno que recibimos, debemos creer, digo yo, que recibimos más de lo que pagamos. Debemos creer eso, porque en general, nada más que hay que ver el sentido del voto, parece que la gente apuesta por eso. O sea, que debe ser que la gente piensa que es que ellos reciben más de lo que entregan, o todo el mundo piensa que él va a estar en el grupo de beneficiarios que entrega más que recibe. Un estado del bienestar del tamaño al que hemos alcanzado no se puede sostener sobre los ricos. O
sea, ese concepto que está muy bien, que debe ser como los judíos en la Edad Media, no sé, algo que realmente no se sabe quién es, pero que está muy bien para palearle, ¿no? Primero porque los ricos, cuando son ricos de los que dependen de capital, tienen una capacidad de movilidad tremenda, tremenda. De hecho, los países socialdemócratas se han caracterizado siempre por una cosa, por unos impuestos muy bajos al capital y unos impuestos muy elevados al trabajo. De hecho, nuestro modelo fiscal actualmente es así. Las rentas del capital tributan muchísimo menos que las rentas del trabajo. Porque no hay socialdemócrata que se precie, que no sepa que necesita el capital, que si lo castiga se le irá y, por lo tanto, castiga al factor de producción que tiene menos movilidad, que es el trabajo. Bueno, entonces, mi opinión, muy coincidente, aunque la pueda decir con otras palabras, otros argumentos, con la del señor Rayo. Necesitamos reducir Estado y necesitamos reducir gastos, reducir ingresos del Estado, es decir, impuestos, y traspasar esas responsabilidades a los individuos. No podemos creer que para dar a casi todo el mundo servicios sociales solo van a pagar unos pocos, ¿no? Al final, nos gustemos o no, lo que estamos haciendo es pagarnos los unos a los otros. Yo pago impuestos y con eso don Carlos lleva al niño al colegio y Juan Ramón paga y me paga el médico, y entonces estamos jugando entre nosotros. Pero claro, eso produce una ineficiencia tremenda, porque claro, cuando el dinero va y vuelve, y no estoy hablando de corrupción, estoy hablando simplemente de eficiencia económica. Cuando el dinero va y vuelve, necesariamente incurre en gastos. Simplemente administrar dinero incluye gastos, lleva control. ¿Qué mayor control hay que no me cobren impuestos para un montón de servicios, incluidos la educación y la sanidad, que podría sufragar yo y que yo, como soy el consumidor, ejerzo el control? ¿O es que alguno de nosotros no ejerce el control sobre las facturas que paga? Es que alguno de nosotros somos los mejores controladores de nuestro gasto. Es decir, es verdad, y yo en esto pues comparto lo que dice la Constitución, que la Constitución dice que el Estado debe asegurar. Claro, debe asegurar porque pues que eso crea una cierta cohesión social, ¿no? Es decir, no se puede crear una comunidad sin una cierta cohesión social. Entonces, pero es que aquí, perdónenme ustedes, se ha prostituido el sentido de la Constitución. La Constitución no dice que el Estado deba ser el provisor de la educación y de la sanidad. No lo dice. Pueden ustedes irse a la Constitución, lo dice que debe asegurar. Asegurar es una cosa distinta a proveer. Asegurar es que si don Carlos, Dios no lo quiera, tuviera necesidad, hubiera un mecanismo de solidaridad por el cual le cubriéramos pues, la sanidad y la educación, ¿no? Pero no quiere decir que tenga que ser el provisor. Sin embargo, con la nota, o sea, por ejemplo, con los artículos de la Constitución que hablan del aseguramiento, nos han colado la provisión y ahora parece que no entendamos que la educación puede ser provista por empresas privadas o que la sanidad no puede ser provista por empresas privadas. Siempre nos dirán que es que el coste, pero bueno, ¿quién le ha dicho a usted que el coste va a ser más elevado? En educación ya se ha demostrado que no. Los colegios concertados son más baratos que los privados, que los públicos. La sanidad, ahora mismo en España, la privada paga tratamientos brutales. A mí hace poco me discutían en Twitter durante la campaña que pagaba el cáncer, la privada. Yo tengo experiencia, lo paga. Paga el cáncer. ¿De acuerdo? Pero vamos a imaginar que hubiera algún tipo de tratamiento extraordinariamente caro y que consideramos socialmente que es necesario que se provea. Y que el sector privado no hay prima por la que te lo pague. Pues que eso lo tienen cubiertos de hace muchos años los agricultores, que es la gran catástrofe. Es decir, el sistema de cobertura de seguro agrícola hace que los agricultores tengan que aseguren sus cosechas. Pero cuando se produce la gran catástrofe, entra el consorcio, que se nutre con una sobreprima a los recibos privados que giran las aseguradoras. Es decir, los agricultores cubren sus cosechas, las compañías privadas le meten un recargo, el recargo va en favor del consorcio y cuando se produce ese hecho extraordinario por el cual no hay aseguradora que estuviera dispuesta a pagar, a cubrirlo bajo ningún precio de prima, resulta que el conjunto social lo cubre. Oiga, y no se ha montado con un sistema público, porque en el fondo el consorcio, aunque le hayamos dado, como el Fondo de Garantía de Depósitos y otras cosas, aunque le hayamos dado el control al sector público, se nutre con fondos privados. ¿De acuerdo? Es decir, que yo creo que no hemos entendido todas las posibilidades de solidaridad que nos da el sistema de seguros privados que está de toda la vida.
Perdóname, Juan Ramón. Sí, no, complementando un poco lo que has comentado, por un lado decías que efectivamente hay una pérdida de eficiencia muy grande va y viene el entre el dinero que va y viene, pero creo que la pérdida de eficiencia es todavía mayor que simplemente el giro, el coste giro de la del dinero. administración, sí. Y la pérdida de dinamismo de esos sectores. Es decir, se priva de libertad de elección al usuario y, por tanto, los proveedores privados que deberían estar compitiendo y economizando sus recursos para proporcionar el mejor servicio al menor coste posible, no lo hacen. No lo hacen ni siquiera con los centros concertados hoy en día. Primero, porque no tienen margen, la regulación es muy asfixiante y se les obliga a que su modelo de negocio sea uno muy determinado y muy concreto y, por tanto, no pueden ofrecer modelos alternativos de educación. Y segundo, porque al final, como no es el consumidor el que tiene el cheque que lo da o lo retira, sino que es el Estado el que paga o deja de pagar el concierto, pues esa competencia que reduciría costes y mejoraría calidades no se da. Entonces, ese es un factor, el factor de eficiencia dinámica que se pierde. Luego, también, lo ha mencionado un poco Rubén, pero quiero enfatizarlo, el hecho de que sea el Estado el que provea estos servicios también nos vuelve tremendamente dependientes del poder político. Es decir, ya no es solo una pérdida de eficiencia económica, sino de libertad personal. Si me quitan el dinero que habría podido utilizar para pagar mi educación o mi sanidad y es el Estado el que me provee la sanidad o la educación o la pensión, yo estoy absolutamente vendido a lo que quiera o no quiera hacer el Estado. El Estado me puede extorsionar de mil maneras o me puede arruinar la educación, la sanidad o la jubilación. Si el Estado quiere, lo puede hacer. Y yo no tengo ningún margen para oponerme a ello, salvo, eso sí, un voto diluido cada 4 años en millones de otros votos. Y luego, otro comentario que también creo que es pertinente es la idea de aseguramiento que estaba desarrollando Rubén. Pensemos que el aseguramiento del Estado debería ser absolutamente subsidiario al que consiga el sector privado. Es decir, por volver al ejemplo de Carlos Cuesta, decía Rubén, no creamos que Carlos Cuesta se quede sin nada y haya que pagarle la educación o la sanidad. Bueno, antes de llegar a ese nivel, es decir, al nivel de que el resto tengamos que pagar la educación o la sanidad, previamente Carlos Cuesta debería haber hecho pues una provisión de fondos sus mejores justamente para que en caso de que quede desempleado o de que se quede sin ahorros pueda echar mano de esa bolsa de fondos. Yo suelo decir, y creo que es muy importante repetirlo, que la principal responsabilidad social que deberíamos tener todos, la prioritaria, es no hacer que los demás se tengan que hacer cargo de mí. Evitar que los demás se tengan que hacer cargo de mí. Evidentemente, si en última instancia no queda otro remedio, lo podríamos hablar. Pero el primer deber moral debería ser, voy a intentar evitar que yo me convierta en una carga para los demás. Porque puede haber gente que no pueda evitarlo y la ayuda que le estoy sustrayendo yo por no haber sido diligente y responsable a la hora de evitarlo, la pierde él, que no ha podido hacer otra cosa. No, yo estoy de acuerdo en eso que ha dicho totalmente. Es decir, nuestra primera responsabilidad es sacarnos nosotros mismos adelante. Y eso no es lo que se ha transmitido. Ha dicho el tema de la subsidiariedad. Claro, es que el tema de la subsidiariedad lo tenemos en el Tratado de Maastricht de 1992. O sea, el principio de subsidiariedad. Sin embargo, lo aplicamos a la inversa, porque el principio de subsidiariedad es donde no llega el Estado. Perdón, sí, la realidad el principio es donde no llega la iniciativa privada que entre la pública. Y sin embargo, le hemos dado la vuelta. Se ha convertido en que aquello que no surte el Estado, por ejemplo, los iPhone, pues entonces eso sí ya se lo dejamos a la iniciativa privada. ¿De acuerdo? O sea, le hemos dado totalmente la vuelta. La Constitución de Patrimonios. Yo digo, empiezo con esto de la Constitución de Patrimonios por lo que ha dicho Juan Ramón, ¿no? Juan Ramón dice, o sea, mi primera obligación es sacarme a mí mismo y a los míos adelante, no ser una carga para los demás. Sin embargo, claro, debemos pensar que ya me sacarán los ricos, claro, como los ricos son. O sea, estamos creando una fobia contra un grupo de individuos que no somos capaces, díganse lo que se diga, identificar. Para no irnos de las reformas. Hay que crear patrimonio. Hay que crear reformas que permitan a las familias crear patrimonio y crear riqueza, porque eso es lo que te da independencia frente al poder político. Déjame que vayamos... Lo que ha dicho Juan Ramón, perdóname, Carlos. Sí. Lo que te da independencia frente al poder político es que tú puedas, entre otras muchas cosas, puedas crear un patrimonio del que puedas tirar
en una situación más. Sin embargo, vemos que las tasas de ahorro son muy bajas. Muy bajas. De hecho, las últimas que he visto incluso salían ligeramente negativas. Claro, estamos despatrimonializando a las familias, dejándolas sin ahorro y, por lo tanto, se están quedando a expensas del poder político. Disculpa, Carlos. No, por no irnos de las reformas, habéis hablado de la pérdida de eficacia que va a acabar provocando las medidas que se están avanzando por parte del Partido Socialista. Yo quería ir a otro punto que lo habéis mencionado ya, en parte, que es el famoso tema los ricos. Yo reconozco que a mí es un tema que me irrita. No, a mí me apasiona, yo quiero conocer a un rico. No, a mí lo que me irrita es que un montón de gente que quiere vivir a costa nuestra, encima te insulte. O sea, yo trabajo todo lo que haga falta, me someto evidentemente al imperio de las leyes, creo abiertamente en el imperio de las leyes, pero hombre, lo mínimo que pides es un poco de respeto ya que vas a pagar. Por lo menos que no te insulten cuando estás pagando impuestos, ¿no? Entonces, hay una cosa que me llama mucho la atención, ya no solamente la pérdida de eficacia o la pérdida de eficiencia, me llama mucho la atención la pérdida de talento. Vamos a ver, yo con las medidas que se están lanzando veo un entorno competitivo muy extraño para conseguir afianzar empresas. Es decir, si Hungría está en una carrera por bajar los impuestos, si Estados Unidos también, si Reino Unido también, si Austria también, si hasta Portugal ha entendido, con el mejunje que tiene político, ha entendido el mensaje, nosotros vamos en dirección exactamente contraria. Y personalmente, simplemente un ejercicio, que la gente coja las bases imponibles que se definieron en el IRPF del año 78. Si se actualizase en qué nivel entraba el tipo máximo, la actualización de eso nos llevaría a estar por encima de los 300.000 euros. Bueno, resulta que en estos momentos el tipo máximo entra a partir de 60.000 euros. Sí, la inflación como impuesto. Hay que reconocer que para buscar ricos los estamos buscando bien, porque los buscamos entre los que no son. Con lo cual, espero que alguna vez consigamos encontrar al famoso rico. Con lo que se está poniendo encima, es decir, con la persecución a cualquier persona que triunfe, a cualquier empresa que quiera implantarse, que busque una situación en la cual no se le saquee fiscalmente. ¿Qué impacto puede tener España de aquí a 4 años? Juan Ramón, Rubén. Evidentemente, sabemos que los impuestos, más allá de la pérdida de bienestar que generan, porque mi dinero no lo gasto yo, sino que lo gasta otra persona que no tiene por qué saber lo que yo quiero, generan una pérdida de eficiencia irrecuperable. ¿Cuál es esa pérdida de eficiencia irrecuperable? Que si a mí me quitan parte de lo que gano, voy a intentar ganar menos o me voy a esforzar por ganar menos. Voy a trabajar menos horas. Aquellos profesionales que, además suelen ser los de rentas altas, que tengan la capacidad de modular cuántas horas de trabajo, cuántos pedidos, cuántos encargos cogen, pues evidentemente si el tipo marginal es del 45 o del 53, como lo quieren llevar ahora, pues si puedo ganar 100 y al final voy a cobrar 47, y además de eso, si los quisiera consumir o me quedaran menos, pues mejor me quedo en casa mirando una película, que disfruto del tiempo libre sin, de momento, pagar impuestos por ese tiempo libre. O no veo la película y lo cobro en negro, ¿no? Bueno, eso aparte. Lo que pasa es que es verdad que para profesionales cualificados en muchos casos es más complicado, pero para las pequeñas rentas, desde luego, que es algo muy extendido. Con lo cual, eso sería una pérdida de recaudación de Hacienda justamente por haber querido apretar demasiado las tuercas. Pero yo estoy hablando ya de pérdida de generación de riqueza, de gente que deja de generar valor porque el margen al que se enfrenta es muy confiscatorio. Entonces, eso se da no solo en rentas del trabajo, sino también en rentas empresariales. ¿Para qué invertir en España en generar valor si me van a dar un trato fiscal mucho más desfavorable que en otros países? Porque además uno podría tener un impuesto de sociedades relativamente alto si el resto del entorno regulatorio fuera favorable, pero España no se caracteriza por un entorno regulatorio favorable en nada y además tenemos uno de los impuestos de sociedades más altos de Europa. Con lo cual, y cuando digo Europa, aquí también incluyo a los países nórdicos, ejemplos de socialdemocracias, que tienen tipos nominales en el impuesto de sociedades inferiores a los de España. Entonces, si no atraemos inversión, si no atraemos o retenemos talento profesional, porque evidentemente ya no es solo que los profesionales cualificados internos vayan a trabajar menos, sino que aquellos que se planteen instalarse en España para generar valor en España, probablemente lo descarten. Esto con los futbolistas se entiende estupendamente, pero no hace falta irnos a los futbolistas. Es decir, en Estados Unidos, tipo marginal sobre la renta, a partir de 300.000 o 400.000 dólares, 39%. Lo normal es en Estados Unidos ganar un sueldo muy superior al de España con tipos marginales mucho más bajos que los de España. ¿Para qué te vas a venir a España a ganar menos y además a ser sableado fiscalmente a tipos marginales muy altos? Pues no atraemos ni inversión ni talento profesional. No, volviendo al tema del talento, a mí el tema del talento me parece muy interesante porque nadie duda
no lo digo con cinismo, lo digo de verdad con admiración, que el señor Rayo es talentoso. El señor Rayo, para el tipo de actividades que desarrolla, no necesita estar residenciado en España. Podría perfectamente residenciarse a 7 kilómetros de Badajoz, en la ciudad de Elvas. Si le parece muy triste, pues que se vaya a Lisboa, que al fin y al cabo está a 1 hora de avión. Bueno, desde allí puede perfectamente enviar todos sus artículos, cogerse un avión cada vez que... Porque no necesita andar con la tontería de los 183 días. Al final está 183 días de verdad en Lisboa. Porque solamente los fines de semana ya suman 104. ¿De acuerdo? Lo único que necesita es cogerse un avión, mandar los artículos por Internet, a los informes que haga, mandarlos por Internet, cogerse el avión desde Lisboa cada vez que tiene una conferencia en Madrid y volverse. Automáticamente es no residente en España, sigue prestando sus servicios y acaba de reducir brutalmente su carga fiscal. Es decir, yo creo que en España una cosa contra la que se ha luchado es mucho contra la discriminación salarial, cuando la discriminación salarial es lo que más beneficia a los pobres. Es decir, aquí en cuanto un colectivo ha ganado 3.000 euros, 4.000 euros y ha planteado algún tipo de problemática, como sin razón, no voy a entrar ni en los modos, si fueran razonables o no. Se le ha acusado porque ganaba un salario elevado, pero nadie se ha preguntado cuánto cuesta llegar a esa posición. Nunca. Entonces, de tal manera que en España estamos en unas diferencias salariales muy pequeñas que, por ejemplo, yo estoy convencido que ha generado entre personas con talento el movimiento hacia el autónomo. Es decir, ¿por qué mucha gente se hace autónoma? Entre los profesionales liberales todavía, pero propiamente gente que en otros tiempos trabajaba. Porque, claro, se ha creado una cultura, primero, en donde está mal visto porque gana 60.000 euros, donde Hacienda lo castiga, ¿de acuerdo? Y van huyendo hacia esa figura. Pero es que con las comunicaciones tan sencillas que tenemos, pues es que realmente los vamos a terminar echando de España. O sea, el ejemplo que he puesto con ese Rayo, ¿no? Se va a Lisboa y de momento acaba de reducir su factura fiscal de manera impresionante. De tal manera que en España, y lo vemos en la última época, lo que estamos creando es mucho trabajo de escasa productividad. Estamos creando mucho trabajo. El PIB no crece lo que crece la población, ¿no? Entonces, a mí me parece que las medidas fiscales que pretende el Gobierno, no solamente el tema de la ineficiencia, el tema de la falta de incentivos, sino que además nos harán perder capital humano. Nos harán perder capital humano. Y a mí, los flujos migratorios que se ven en España me lo demuestran. Es decir, en España entra muchísima población, necesitamos mucha mano de obra de muy escasa cualificación, ¿de acuerdo? Porque no hay incentivos, no se crean empleos de alta cualificación, que son los altamente productivos, los bien pagados y los que en último término, con impuestos bajos, pagarían muchos impuestos. No, preferimos expulsar a esa gente que no aporten sus capacidades a España. Eso sí, decirles que les vamos a girar el 53%, pero no los pillamos porque efectivamente ya, lógicamente, todo el mundo tiene derecho a la defensa fiscal. Y al final, en un mundo tan interconectado y también y con tan buenos medios de transporte, el famoso votar con los pies nunca ha tenido tanto sentido. Es decir, es que yo creo que aquí se va a votar muchísimo con los pies. Nos pasa que España, la cantidad de gente que recibe Madrid, porque se vota con los pies, ¿de acuerdo? ¿Dónde no gusta que vote con los pies? Pues ya lo sabemos, los que ponen muros para que la gente no salga, ¿no? El experimento soviético es fantástico, ¿no? Ponían un muro, la gente estaba tan contenta que quería salir, para que no se les escapara. No había gente fuera intentando entrar, ¿no? No, se ha confirmado. Se ha confirmado. Sí, aparte, el que deja de generar valor internamente no solo lo deja de generar para sí o para el consumidor. Pensemos que para montar muchas industrias necesitamos de complementariedades. Es decir, que si no viene talento, no se complementará con otro talento interno. Y ese otro talento interno también se tendrá que ir fuera, allí donde esté. El caso de Silicon Valley, que no es trasladable a España, pero para entendernos es muy evidente. Es decir, si empezamos a expulsar a los talentosos, no se generarán esos hubs interconectados con gente interna, ¿no? Entonces, es tremendamente problemático en ese sentido. Pero yo también es decir, España no solo necesita personal cualificado, también necesita personal no cualificado. Porque el personal no cualificado es el que en muchos casos también permite que el personal cualificado pueda rendir todos sus frutos.
por ejemplo, en el trabajo doméstico. Es decir, el hecho de que hayan entrado inmigrantes, que hayan abaratado el trabajo doméstico, sabemos que ha permitido que la mujer, por ejemplo, se inserte mucho más en el mercado de trabajo y que, por tanto, esas mujeres cualificadas en España generen mucho más valor añadido dentro de la economía española. Por tanto, necesitamos de todo tipo de personal cualificado, no cualificado, y en la medida en que se complementen y generen riqueza, fantástico. El problema, ¿cuál es? Que, evidentemente, estamos, en cierto modo, eximiendo de pagar impuestos a las rentas muy bajas, lo cual no tengo nada que oponer porque a mí no me gusta ningún tipo de impuesto, pero mientras descargamos de impuestos a las rentas bajas, cargamos ficticiamente cada vez más los impuestos en las rentas altas. Y eso no solo genera un problema de eficiencia económica, sino que también genera un conjunto de incentivos muy perversos de cara a las elecciones. ¿Por qué? Pues porque, evidentemente, si quienes votan no pagan impuestos o quienes son mayorías desposeídas no pagan impuestos y esperan que los paguen las mayorías poseídas, siempre iremos avanzando más en la dirección de a mí no me pongas impuestos, súbeselos a los demás. Y eso va a descapitalizar económica y es curioso porque en el ámbito societario un consejo de administración nunca se permitiría votar a alguien una decisión que le favorece. Sería hasta delito. Es decir, cuando un consejo de administración se va a tomar una decisión que afecta a uno de los miembros, el miembro tiene que abandonar la sala. ¿De acuerdo? Lo digo por lo que acaba de decir. Sí, y la compra de votos está prohibida, salvo si el político te dice te voy a dar un cheque, si gano las elecciones, vótame. Si miramos la escala de rentas, yo creo que era en la memoria tributaria del 2017, por encima de 60.000 euros, el 3%, ¿no? El 3,1%, por encima de 150.000, el 0,4%, por encima de 601.000, el 0,04%. Es decir, estamos consiguiendo expulsar a toda la gente que digo yo que si no estarían entre rejas, que fruto de su trabajo y de su formación ha conseguido salir a flote. Estamos consiguiendo cerrar de tal manera el abanico que prácticamente no entra nadie. Eso es un efecto que hemos conseguido. En los datos que siguen saliendo de la política que se va a poner en marcha, aparece un dato que a mí me parece especialmente, bueno, aparte de un fraude absoluto para la gente por lo que se les ha dicho en campaña electoral, y luego la realidad de esos 95.505 millones de euros que se nos van a pretender recaudar más adicionales en el año 2022, cuando acabe esta legislatura, más de 31.000 proceden de subida de las cotizaciones sociales. Es decir, mientras se está diciendo que todo el esfuerzo va centrado en las capas altas, que yo sepa, las cotizaciones sociales es complicado explicar que las pagan solo los ricos. Es decir, va a haber golpe a la parte del empleador y a la parte del empleado. Es que las cotizaciones sociales son regresivas en el sentido de que a partir de 41.000 euros ya es tarifa plana, totalmente, digámoslo así, ¿no? ¿Qué efecto puede tener esto? Yo de todas formas, simplemente déjame matizar para que no... porque evidentemente hacemos una alabanza que creo que es muy merecida en una sociedad donde cada vez está más denostado aquella persona que con su talento y su capacidad para cooperar con los demás genera riqueza, y está bien hacerlo, pero no olvidemos que también hay una parte, y eso es una sensación social no del todo desorientada, que hay una parte, no sé si muy grande o muy pequeña, pero hay una parte de esos perceptores de grandes rentas que son perceptores de grandes rentas fruto del expolio y del parasitismo a los demás. Y ese expolio y ese parasitismo no hay que combatirlo con impuestos altos, hay que combatirlo quitando privilegios que permiten ese parasitismo, ¿no? Simplemente por dejarlo claro, para que no parezca que todo el mundo que gana mucho lo hace por buenas artes, ¿no? Comentabas efectivamente lo de las cotizaciones sociales. En el tema de la seguridad social, yo creo que estamos yendo cada vez más a un modelo absolutamente asistencialista. El modelo público que tenemos hoy es un modelo de tipo contributivo. Tanto pagas, tanto en teoría recibes, ¿no? Si cotizas mucho, cobrarás una pensión más o menos alta; si cotizas poco, cobrarás una pensión baja. Esa es la lógica de que haya un tope en las cotizaciones sociales. También hay un tope en la pensión máxima, y para que haya una correspondencia entre lo cotizado y lo cobrado, se establece ese máximo. Pero, ¿qué llevan haciendo todos los gobiernos de la democracia y qué van a seguir haciendo? Estrechar la diferencia entre la pensión mínima y la máxima y, por otro lado, avanzar en el destope de las cotizaciones sociales. De tal manera que no es descartable que este gobierno o uno próximo se cargue el tope en las cotizaciones sociales sin cargarse el tope en la pensión máxima, de tal modo que la cotización social, que era una contribución para recibir una prestación
vinculada al nivel de esa contribución, se convierta de facto en un impuesto general más. Tú pagas en función de tu renta y recibes lo que yo te quiero dar. Lo cual, en el caso de la seguridad social, es trágico porque la seguridad social es un mecanismo previsional, es decir, es un mecanismo para distribuir renta del presente al futuro. Y si a ti te quitan muchísima renta del presente y te da el político lo que arbitrariamente queda en el futuro, tú no te puedes planificar financieramente. No puedes decir, bueno, como yo ahora estoy ganando X, quiero tener un determinado nivel de vida en el futuro, voy a ahorrar una parte de ese X para trasladar esa renta en el futuro. No, porque te la van a quitar vía impuestos y no te la van a devolver vía pensiones. Entonces, creo que vamos a ese modelo, que es un modelo que existe en otros países europeos, que no es necesariamente negativo, porque en otros países europeos, ¿qué pasa? La pensión asistencial es muy baja y las cotizaciones sociales también, bueno, o el impuesto con el que se pretende pagar las cotizaciones sociales también es bajo. En Dinamarca, el coste de las pensiones mínimas, o sea, el coste del sistema de pensiones, que al final son mínimas, está en torno al 6,5% del PIB. En España está casi en el 12%. Entonces, ¿la diferencia dónde va? La diferencia va al ahorro personal. El Estado me garantiza un mínimo y yo modulo la diferencia de renta con mi cuenta de ahorro personal. Aquí no tenemos ese sistema y lo que vamos a hacer es extender el sistema asistencialista a todo el mundo de manera indiscriminada, con lo cual, de cara a la jubilación, las generaciones futuras se van a encontrar con pensiones mucho más bajas, al menos una parte de la población mucho más bajas que lo que habrá ido pagando en cotizaciones, sin que haya tenido margen para ahorrar complementariamente para suplementar esa pensión mínima. Rubén. Sí, yo estoy de acuerdo que vamos a un sistema asistencialista, pero caro, ¿no? Porque un sistema asistencialista como el danés, pues usted cotiza poquito y el Estado le garantiza una pensión mínima y el resto se busca ya. Pero esto entra con lo que ha dicho Juan Ramón al principio. Nos tratan como a niños o como adolescentes. Es decir, ¿en qué se caracterizan mis hijos? Pues mis hijos se caracterizan porque absolutamente lo tienen todo pagado y se les mete 30 euros en el bolsillo para que pasen el mes. Ya está, y con esos 30 euros pues ellos ya ven si van al cine, si van al burger, ¿no? Y es un fondo, un poco de lo que nos están dejando. Es decir, oiga, usted gana una pasta, pero yo se la quito. Mire, no, la pensión ya me encargo yo de asegurársela. Y la educación también. Y la sanidad también. Y no sé qué también. Y al final, pues realmente te dejan para salir de copas. Y poco más. Es cómo te tratan, ¿no? Creo que hay que cambiar esta pasión por la igualdad, que es muy equivocada. La pasión por la igualdad. Mire usted. Cuando yo leía a Piketty, el famoso texto que sacó hace unos 5 o 6 años, según empecé a leerlo yo ya sabía el final. Claro, nos iba a demostrar que la desigualdad había crecido mucho. Claro, es que la desigualdad viene creciendo desde que abandonamos África. Es decir, desde que el primer humano ya abandonó África y apareció en el Valle del Éufrates, pues, entonces la desigualdad no ha hecho más que crecer. No ha hecho más que crecer. O sea, la desigualdad crea riqueza, les guste o no. Y la igualdad crea pobreza. Imagino que los índices de medición de desigualdad en Venezuela deben ser súper óptimos. Deben dar unos índices de desigualdad muy buenos, porque debe haber muy poquita desigualdad. Ya sé que alguno va a decir, no, pero hay una élite, sí, pero es una élite tan pequeña que aunque sean plutócratas, cuando usted calcule un índice de Gini o cualquier medida, pues le va a salir una desigualdad muy pequeñita. Muy pequeñita. Mire usted, la desigualdad crea riqueza. Lo que nos tiene que empezar a preocupar no es los índices de desigualdad, sino cómo vive el que vive peor. Eso es lo que nos tiene que preocupar. ¿Cómo vive el que vive peor? Yo a veces hablo con mi madre, me cuenta Madrid en los años 50. Una ciudad mucho más igualitaria. Dice mi madre, no éramos todos más iguales. También éramos más pobres. También éramos más pobres. Es que es así. Y aquí estamos todo el rato con la igualdad. Hay que ir a por la igualdad. Bueno, pues mire, usted puede ir a la igualdad de la caverna, donde todo el mundo consumía pues muy poquito. Una ración de carne, una pielecilla para cubrirse y poco más. Es decir, hay que empezar a perder complejos. Y el principal complejo es esa pasión por la igualdad económica. No, mire usted, la igualdad económica lo único que genera es pobreza. La desigualdad genera riqueza. Luego es verdad que una desigualdad, probablemente, y esto ya no entra en mi campo, yo soy economista, no soy politólogo, una desigualdad excesiva pues puede provocar, ¿por qué no?, algunos problemas de cohesión social. Pero claro, eso también depende mucho de cómo eduques.
Si educamos en la emulación, probablemente no. Ahora, si educamos en la envidia, claro, indudablemente la desigualdad. Y estamos educando en la envidia. Estamos educando en la envidia. Entonces, si educamos en la emulación, será otra cosa, ¿no? Entonces, volviendo y cedo la palabra, es decir, tenemos que empezar a hacer determinadas luchas que no son ideológicas, sino es que es fáctico. Oiga, la desigualdad genera riqueza, lo que nos tiene que preocupar es cómo vive el más pobre. Tendremos que ver algún mecanismo de cohesión social, ¿de acuerdo? El que es muy importante es la buena educación, es decir, eduque usted en la emulación y no en la envidia, y luego pues veamos, insisto, algún mecanismo de cohesión social económica. Pues, por ejemplo, lo que dice la Constitución, oiga, no permita que alguien se muera porque no puede pagar el médico o que un chico talentoso no pueda estudiar. Quiero dar luego la palabra, si os parece. Por matizar esto último. Y una última pregunta que os voy a hacer y ya pasamos al público. O sea, la desigualdad, desde luego, puede tener efectos positivos o negativos. Efectos positivos lo entendemos todos. Si todos los sueldos fueran el mismo, no habría ningún incentivo fuerte a especializarnos en tareas que generen mucho valor añadido. Es decir, si cobra lo mismo un panadero que un cirujano, pues ¿para qué se va a tirar unos 7 u 8 años en la universidad estudiando medicina, ¿no? Entonces, la dispersión salarial, por ejemplo, es muy importante para canalizar el talento y a las personas hacia aquellas tareas que generan más valor. Ahora bien, por volver a un tema que también he tratado antes, la desigualdad puede ser un síntoma de ciertas oligarquías establecidas y extractivas, y eso es algo que hay que combatir porque genera mucho resentimiento social y en este caso justificado. Es decir, si hay desigualdad porque tú me parasitas a mí, y yo además estoy aplastado por ti y no puedo levantar cabeza porque tú me parasitas, es lógico que ahí se rompa la cohesión social, ¿no? Y de hecho, más importante incluso que la igualdad o la desigualdad es la movilidad social. ¿En qué sentido? Francia, por ejemplo, es un país más igualitario en términos de renta que España, pero vemos toda la conflictividad social que se genera cada 2 por 3. ¿Por qué? Porque es un país donde la movilidad social ha caído mucho. Entonces, imaginad que tenéis 2 castas de población que no se diferencian mucho de renta, pero no hay trasvase de una a la otra. Es decir, el que pertenece a una casta siempre forma parte de la misma casta y el que pertenece a la otra forma parte de la otra. Ahí habrá mucha tensión porque el que forme parte de una soñará, aspirará legítimamente en principio a formar parte de la otra, pero quizá por barreras regulatorias no lo podrá hacer. En cambio, si hay 2 grupos que son muy desigualitarios, pero el trasvase es relativamente frecuente, o si uno se esfuerza, si uno lucha, si uno trabaja para ello, puede dar el salto al otro, ahí la percepción de inequidad o de injusticia social, por decirlo de alguna manera, desde luego será mucho menor. Y en nuestras sociedades, por desgracia, hay muchas barreras gremialistas que privilegian a oligopolios, cárteles, profesionales protegidos frente a la competencia, que lo que generan es eso, es esa falta de movilidad social que genera resentimiento lógico. Respecto de lo extractivo, yo estoy de acuerdo con Juan Ramón en el tema de las élites extractivas, ¿no? Tenemos 2 tipos de élites. Y plebes también extractivas. Y hay plebes extractivas, sí. Pero, por ejemplo, él lo ha comentado antes respecto, oye, hay gente que gana mucho dinero y no es realmente porque pensemos que... Vale, pero eso, ¿qué lo genera? Por ejemplo, en el caso de España, donde no tenemos los plutócratas que se ven, pues yo que sé, en Venezuela. Bueno, pues lo genera, lógicamente, la intervención pública, aunque parezca mentira. ¿Por qué? Porque la intervención pública crea un tipo de capitalista o de empresario cuyo negocio no depende de satisfacer al consumidor, sino de satisfacer al Estado. ¿De acuerdo? Entonces, eso, claro, nos genera pues muchísima rabia. Yo no tengo ningún inconveniente en que usted gane 5 millones de euros al año. Me parece magnífico si es usted así de talentoso. Pero, claro, si usted es que gana 5 millones de euros al año porque ha conseguido algún tipo de regulación que le protege, ¿no?, para un bien o servicio que podría prestarse mejor, pues indudablemente no. Lo mismo me pasa ya en otro tipo de territorios, ¿no? En otro tipo de territorios donde hay auténtica gente muy pobre y plutócratas, ¿no? Los índices no saldrán malos, porque los plutócratas, aunque ganen muchos, son muy poquitos, y los índices de desigualdad saldrán pequeñitos, en cualquier caso. Aunque efectivamente la dispersión entre el más alto y el más bajo es muchísimo más grande que aquí en España. ¿Por qué? Pues normalmente es siempre por lo mismo, es decir, por una reserva
del poder político en favor de una clase. Claro, eso es con lo que hay que acabar. Es decir, tanto si es una cosa a la venezolana como si es una cosa a la española, me da lo mismo. Es decir, ese tipo de élites extractivas las crea, no me cabe la menor duda, que el poder político con su regulación. Igual que las plebes extractivas, me ha gustado, nunca lo había oído, pero es verdad que existen las plebes extractivas, las crea también una regulación que además lo que va haciendo es postrar al votante para convertirlo en un individuo que tiene, porque todos tenemos miedo a lo nuevo. Hay un gran miedo a lo nuevo, es normal. O sea, es decir, todos tenemos miedo. ¿No? Y entonces la gente prefiere quedarse como está, aunque esté en una situación mala, que cambiar. Vamos a dar en nada la palabra al público para que os pregunte, pero os quería preguntar una cosa muy concisa, así que os pido una respuesta muy rápida, muy rápida. Dentro del esquema que hay en estos momentos planteado de posibles alianzas políticas y dentro del esquema de viabilidad de lo que se está planteando, ¿creéis que realmente todo eso que aparece y que se está anunciando lo van a poder llevar a la práctica? Quiero decir, ¿vamos a acabar después de esos 4 años saqueados fiscalmente de una forma real? ¿Va a intervenirse de alguna manera? ¿La crisis lo puede truncar? ¿Europa va a poner pie en pared? Y hemos visto que nos ha pegado ya el primer tirón de orejas. ¿O esto no tiene Bueno, yo creo que Europa grandes visos está de encantada con que si subimos el gasto subamos los impuestos. Es decir, Europa lo que nos pide es bajar el déficit. Cómo lo hagamos le trae relativamente sin cuidado. Incluso diría que prefiere que no lo hagamos bajando mucho los impuestos porque eso plantearía una competencia frente a Alemania y frente a Francia que no les gusta, ¿no? Si España dijera vamos a bajar el impuesto de sociedades al 10%, Europa no aplaudiría ni muchísimo menos. Ahora, si decimos lo vamos a subir al 30%... Caso Irlanda, ¿no? Exacto. Si decimos lo vamos a subir al 30%, probablemente no se pondría. Pero bueno, Europa básicamente lo que dice es déficit no. ¿Por qué? Porque el déficit lo pagamos todos los demás y no queremos que ustedes tengan déficit. Y claro, si tenemos un gobierno que quiere aumentar el gasto, tenemos otros partidos que supuestamente hacen oposición, pero que tampoco han planteado medidas muy creíbles de reducción del gasto. De hecho, algunos incluso han planteado llevar el Estado al 40 o al 41% y, por tanto, la necesidad de aumentar la presión fiscal para alcanzar el equilibrio presupuestario hasta el 40 o el 41%. Entonces, claro, si en ese clima político el mensaje es gastemos más, mantengamos el equilibrio presupuestario, pues habrá que subir impuestos de alguna manera. Rubén. Sí, yo creo con Juan Ramón que efectivamente, vamos a ver, lo que le preocupa a Europa es el déficit, o sea, que el déficit sea cero. Y indudablemente prefiere que lleguemos al déficit cero vía subida de impuestos, que no hagamos una devaluación fiscal competitiva y dejemos a Alemania, Francia o cualquier otro país. De todos modos, es que yo creo que las reglas estas de déficit cero hay que empezar a redefinirlas. Claro, lo acaba de explicar muy bien Juan Ramón. Siempre puedo alcanzar déficit cero subiendo los impuestos. Yo hace mucho tiempo que digo que lo que hay que empezar es reglas constitucionales que limiten el ingreso, que es distinto. O sea, claro, si nos metemos en, y ha sido un avance, de todos modos, en reglas constitucionales de déficit cero, pues bueno, pues lo que acaba de decir Juan Ramón, subo los impuestos y ya estamos en déficit cero. No, limítese usted el ingreso. Porque así es como funcionamos todos. Es decir, ninguno de los que está en esa sala ni ninguna compañía funciona sin restricción presupuestaria. Es decir, yo construyo mis gastos a partir de mis ingresos. No construyo mis ingresos a partir de mis gastos, que es lo que hace el Estado. Entonces dice, me meto en gasto y ahora, ¿cómo alcanzo el equilibrio? Subiendo los ingresos, es decir, subiendo los impuestos. Nosotros, además, tenemos un elevado volumen de deuda pública que vía impuestos solamente a la Administración Central del Estado le cuesta casi el doble que los funcionarios. Es decir, pagamos en intereses, casi el doble que los funcionarios. No sé cuánto tiempo esto aguantará. Parece que ahora se ha dado un respiro. El tipo del bono a 10 años ahora mismo estaba esta mañana al 0,96, ha bajado por debajo del 1%. Ustedes habrán visto que el Euribor 12 meses en las últimas 2 semanas empieza a caer de nuevo. Pero ya empieza a haber voces en Alemania que dicen que estos tipos de interés bajan y vienen de sus jubilados. Y los jubilados empiezan a ser un peso fuerte en las elecciones en todos los territorios. Empiezan a quejarse de, oiga, yo he ahorrado para que esto me rinda, no para que no me rinda. ¿Me explico, no?
Entonces ya empieza a hablarse en Alemania con estas palabras del expolio financiero a las familias maduras y a los jubilados que han ahorrado muchísimo y ahora para salvar el déficit público de determinados países, entre ellos el nuestro, no reciben rendimientos por su ahorro. Con lo cual, si eso explosionara de algún modo en Alemania electoralmente, nos podríamos ver sometidos a una subida rápida de los tipos de interés. ¿Me explico? Sí. Que no quiero ni contarles cómo nos dejan nosotros las cuentas públicas.